Seguramente muchos recordamos a Demi Moore por protagonizar algunos proyectos por allá en los años 90 o principios del 2000. Sin embargo, este año ha tenido un regreso triunfal con una película que yo considero que es bizarra, brutal y retadora de ver. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Matt y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre la película La Sustancia. La Sustancia, o también llamada The Substance, es una película británico-francesa de terror corporal o body horror estrenada en el año 2024, dirigida por Coralie Fargot, producida por Blacksmith y distribuida por Movie. Coralie Fargot es una directora de origen francés, creció en París, estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París, luego estudió en una escuela de cine llamada La Femi, no sé cómo se pronuncia, y empezó dirigiendo y escribiendo cortometrajes y series de televisión. Su debut como directora se dio con la película Venganza, y este año nuevamente tenemos un proyecto suyo llamado La Sustancia, película que no solo dirige, sino también escribió. El rodaje inició en mayo de 2022 y se rodó en París. La película se estrenó en la 77ª edición del Festival de Cannes en mayo de 2024 y se estrenó el 26 de septiembre en los cines. La película contó con un presupuesto de 17 millones y recaudó alrededor de 50 millones de dólares. Recibió elogios por parte de la crítica especializada y por la audiencia. La historia trata sobre Elizabeth Sparkle, una actriz que debido a que ya no es tan joven como antes, consigue un químico conocido como la sustancia, que le permite crear una versión más joven y mejor de sí misma, que le permite vivir su vida siguiendo las indicaciones. Sin embargo, cuando algo sale mal, empieza a experimentar consecuencias muy graves. La producción es de lo primero que quiero hablar. Es una producción pequeña, donde tenemos unos 3 escenarios, pero pese a ello, funciona de manera espectacular para adentrarnos en esta realidad tan compleja. La fotografía es extraordinaria, con planos y tomas increíbles. Incluso los colores usados en la película creo que cumplen una función esencial, pero yo más destaco esos encuadres perfectos y esas tomas como las del baño o el piso del pasillo para llegar al set de grabaciones del trabajo de Elizabeth, pues esos diseños son muy deudores de la filmografía de Stanley Kubrick, siendo específicos de la película El Resplandor. La película arranca con dos secuencias muy importantes. Una es la del huevo creando una copia al inyectarse la sustancia y la otra es la construcción de la estrella de la fama de la protagonista. Y me sorprende lo inteligente e ingenioso de dichas secuencias. Con ese lenguaje cinematográfico te preparan para todo lo que vas a ver en el filme. La película logra que podamos sentir sensaciones de preocupación y por momentos logra ser grotesca. Tenemos a la protagonista, Elizabeth Sparkle, una actriz con mucha fama que ya es consciente de que no es tan joven como antes y sabe que están buscando a alguien para reemplazarla en su trabajo, ya que se dedica a programas de ejercicios. Con ello podemos ver que Elizabeth representa de manera perfecta el miedo a perder la juventud, de que ya no somos tan jóvenes como antes, de que el tiempo le pasa factura a todos sin excepción. También vemos lo difícil que es para las personas, más concretamente para aquellos dedicados a la industria del entretenimiento, ya sea la industria musical o cinematográfica, el verse joven, y se realizan cirugías para verse más jóvenes entre comillas. Y lo más importante, y esto se da creo yo no solo en la industria del cine o la música, sino también en nuestras vidas cotidianas, es que nadie es indispensable, somos necesarios, pero en algún momento nos reemplazarán por alguien mucho más joven y o mucho más eficiente. Luego tenemos a Sue, el resultado que obtiene Elizabeth al inyectarse la sustancia, una chica mucho más joven y más hermosa. Lo interesante aquí es que la película explica de manera magnífica todo el proceso a seguir con respecto a la sustancia, como por ejemplo que ambas eran la misma persona y ambas tenían que estar en actividad solo por 7 días, es decir, 7 días Sue, mientras que dejaba en estado de reposo a Elizabeth a través de unos plasmas y después Elizabeth tenía que seguir activa unos 7 días mientras que Sue debía estar en estado de reposo. Las indicaciones parecen sencillas, sin embargo, llega un momento en el que Sue no respeta la regla de los 7 días y esto comienza a traer consecuencias, pues hay partes del cuerpo de Elizabeth que comienzan a deteriorarse, a envejecer, y aquí ya vemos que cada una de ellas piensa por sí sola,
olvidando que son una misma persona. Esto abre un contraste entre ambas, y Sue viene a ser la representación perfecta del concepto del ideal que tenemos sobre una mejor versión de nosotros mismos. Representa el deseo de disfrutar la juventud, de irse a fiestas, de tomar, emborracharse, pasar la noche con alguien, etc. Y cómo esto genera un malestar en las personas adultas. El simple hecho de no seguir indicaciones y que todo empieza a salirse de control es algo que se ha visto en la película Gremlins del director Joe Dante. Hasta ese punto es necesario mencionar que la cinta está muy bien estructurada en lo que a los 3 actos se refiere. Tenemos al monstruo Elisasu. Esto ha sido una de las cosas que he visto que la gente ha criticado de la película, pero yo creo que está bien planteado. Antes de ello, Elizabeth quería ponerle fin al proceso, por lo que inyecta un antídoto que mataría a Sue, pero luego se arrepiente y trata de reanimarla. Finalmente Sue despierta y termina matándola, una secuencia muy deudora de la serie Dahmer, exclusivamente en la que Jeffrey Dahmer es asesinado en prisión. Sin embargo, parece que esa droga le hizo efecto porque se le cae la oreja y los dientes. Es fácil pensar que el antídoto la estaba matando y que al inyectarse la sustancia, dicha mala combinación crea al monstruo que vemos en pantalla, una criatura completamente deforme, momento que puede recordar a las películas La Mosca del director David Cronenberg y a La Cosa del director John Carpenter. A mí me hizo acordar más a esta última. Lo más destacable de esta secuencia del monstruo es el significado metafórico que posee. A veces, en nuestra búsqueda de una mejor versión de nosotros mismos, nos convertimos sin darnos cuenta en una versión horrenda y grotesca de nosotros, tanto que a ojos de otras personas nos volvemos seres desagradables, y toda esa secuencia de este monstruo en el escenario con el charco de sangre es muy deudora de Carrie, la obra de Stephen King, cuya primera adaptación cinematográfica fue llevada por el director Brian De Palma. La escena final del monstruo deshaciéndose y que el rostro de Elizabeth se arrastre hasta su estrella de la fama es un final bastante poético y también es metafórico, ya que ahí nomás se deshace y es borrado por el personal de limpieza y da a entender que el tiempo se lleva todo como arena en el desierto. Nosotros solo somos aves de paso. Debo reconocer que la película tuvo sus momentos en los que llega a sacarme de quicio, por ejemplo, cuando Elizabeth se arregla para salir con su amigo de la infancia y es claro que lo deja plantado porque no se sentía hermosa, ya se sentía vieja. Las actuaciones son excelentes. Demi Moore como Elizabeth Sparkle es extraordinaria. Esta actriz ha participado en el pasado en proyectos muy conocidos como Ghost, La sombra del amor y Striptease. Después estuvo desaparecida. No la volvió a ver en más películas hasta que llegó La sustancia y logra transmitir esa angustia, esa desesperación de tratar de no envejecer, de querer seguir siendo joven, y al igual que ocurrió con Brendan Fraser en La ballena, Demi volvió a lo grande con esta película. Tenemos a Margaret Qualley como Sue, hizo un magnífico trabajo. A esta actriz quiero recordarla por la película Érase una vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino. También tenemos a Dennis Quaid como Harvey, el jefe de Elizabeth y Sue. Está bien, por momentos se siente algo sobreactuado, pero es porque así es como la directora lo quiere. Este personaje iba a ser interpretado por Ray Liotta, pero el actor falleció antes de que pudiera filmar ese papel. La película posee personajes masculinos, pero estos suelen ser degradados, siendo el más notorio Harvey, quien es mostrado como alguien desalmado y grotesco. No es coincidencia que se llame Harvey, pues su nombre puede ser una referencia al ex productor hollywoodense Harvey Weinstein, quien fue productor de algunas películas tales como Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown. Fue fundador de la compañía Miramax Films y actualmente se encuentra en prisión debido a las demandas de acoso sexual en su contra, por lo que la película puede ser una fuerte crítica a la industria hollywoodense. El problema es que hay otros personajes que son retratados como tontos, de una forma muy burlona: el vecino que quería a toda costa un encuentro con Sue, las parejas con las que Sue tiene relaciones en su propia casa, el doctor que le sugiere las sustancias, tanto en su forma joven como en su forma anciana, el amigo de la infancia de Elizabeth. Al menos se veía que este último sí estaba interesado en ella, sin importar la edad. La película tiene aspectos que pudieron haber sido pulidos. Para empezar, el exceso de tomas de desnudos. No tengo problema alguno de ver a Elizabeth y a Sue como Dios las trajo al mundo, pero son tomas excesivas y peor cuando quieren enfocar a algunas de sus parejas.
Otro problema que tengo, como mencioné, es la forma burlona en la que son tratados algunos de los personajes masculinos que vemos a lo largo de la película, o que Sue tenga la fuerza de Capitán América y Superman combinados. También la secuencia del monstruo Elizazu. ¿En serio sale de su casa al escenario y no se topa con nadie, con ninguna persona? Me sorprende que la vigilancia la haya dejado entrar así nada más, y me sorprende que nadie de seguridad tenga armas como para disparar al monstruo. Entre muchas otras cosas que de repente se me pueden estar escapando, los aciertos, desaciertos y reflexiones que deja esta película me hacen acordar a Poor Things, del director Yorgos Lanthimos, otra de las cintas más bizarras que he visto este año. La Sustancia es una película que, ya sea que logre asustar o no, puedes llegar a sentir incomodidad, asquerosidad, y tiene muchas capas significativas, puesto que es una crítica a la industria del entretenimiento, aquella que de alguna forma obliga a sus artistas a verse jóvenes y que estos, sabiendo cómo es la presión, sí o sí necesitan de la aprobación de la sociedad, y deja muchas cosas pensando, como la gente que teme perder su juventud, teme ya no servir para aquello en lo que es bueno. También muestra el ideal que mucha gente tiene sobre lo que significa una mejor versión de sí mismos, y muestra que en dicha búsqueda nos podemos llegar a convertir en seres grotescos. Creo que esta película tiene muchas interpretaciones, asimismo está cargada de grandes actuaciones, sobre todo por Demi Moore, y visualmente es una cinta extraordinaria. En una nota del 1 al 10 yo le doy un 8.5. Y bueno, esa es toda mi opinión. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si desean, comenten qué les pareció la película. Por favor, no olviden darle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, de esa forma el canal podrá seguir creciendo, y activen la campanita para que les avise cuando suba videos. Síganme en redes sociales y volveré comentando más películas. Mantengan los ojos abiertos. Chao.